Muy buenas tardes a estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana Narrativa, siglo XX. Estamos listos aquí. Habíamos previsto para la clase de hoy hacer una lectura participatoria, es decir, una lectura en la que ustedes participen, ¿no? Esto también es importante hacerlo porque el estudiante de literatura debe saber leer, ¿no? Debe saber literariamente el texto. Claro que cada uno de ustedes lo lee en casa, pero no olviden que también en una clase se puede efectuar una lectura de este modo, y sobre todo porque el cuento que vamos a leer con la participación de ustedes se presta a este tipo de lectura por ser un suceso que ocurre en un colegio, como dijéramos, en una universidad. Y dentro del colegio hay dos escenarios principales en los cuales se desarrolla la acción, como ustedes saben, porque han leído, ¿no?, Paco Yunque, pero queremos ahora hacer esta lectura directa, ¿no? Entonces, en esos dos espacios principales del colegio, que son el patio, ¿no?, y luego el aula de clase, ¿no? En total, como veremos, son 4 secciones o bloques narrativos, 1, 2, 3 y 4, y también de manera coincidente la secuencia 1 y la secuencia 3 se efectúan en el patio, y la secuencia 2 y la secuencia 4 se realizan en el aula, ¿no? Bueno, esta división interna es necesaria de tomar en cuenta, ¿no? Y como ahora vamos a hacer que todos ustedes lean, ¿no?, entonces todos ustedes participarán. No es posible, me hubiera gustado hacer la lectura asignando diálogos, porque este es un texto en el cual hay muchos diálogos, ¿no?, muchas intervenciones en la clase y también fuera de la clase, pero por el número limitado de alumnos que asisten al curso, prefiero que la participación sea de todos, pero diríamos, haciendo yo en determinado momento una pausa para que se cambie de narrador, ¿no? Entonces esa va a ser la idea, para que cada uno de ustedes participe en determinado momento y lea de la mejor manera posible. Y como el texto narrativo tiene ciertas pautas, por ejemplo, los guiones indican que lo que se dice a continuación corresponde al personaje que en ese momento está interviniendo, las pausas también son importantes, la narración también es importante, y darle ese efecto, ¿no?, que se vea en la lectura la capacidad, la competencia del alumno de literatura, ojo, subrayo esto, que él sabe leer literariamente, ¿no?, sabe leer con arte, con estilo, y de esa manera nosotros los lectores nos volvemos una suerte de cómplices del narrador, ¿no? El narrador, claro, que también es una figura ficcional y ha sido inventada en su momento por el escritor, que en este caso es César Vallejo, ¿no? César Vallejo, de acuerdo a sus intenciones, a sus hipótesis, al hecho de que el texto Paco Yunque estaba escrito para los niños, ¿no?, entonces procedió de esta manera. Lamentablemente, como ya hemos contado, el relato no fue aceptado por los editores. Este es otro elemento importante, que es parte diríamos, de la historia editorial del cuento, ¿no? Es decir, este cuento, el texto en sí mismo, tiene una historia particular
que es la de haber sido escrito con fines determinados, para un público determinado, como era el público infantil, y Vallejo, diríamos, aceptó estas indicaciones. Era un cuento escrito por encargo, ¿no? Con determinada, principalmente pensando en el lector, ¿no? Eso es importante para todos nosotros, pensando en el lector, y él puso ahí de su parte además una visión muy particular, de modo que al leer en su totalidad el relato, uno llega a entender la intención del autor, el modo como ha configurado ese mundo, las acciones, los personajes y todo lo demás, ¿no? Entonces estamos a la espera de que ustedes ingresan al aula virtual para comenzar, ¿no?, esta sesión dedicada a la lectura de Paco Yunque. Lectura de ustedes, y luego, si hay tiempo, compartiremos algunas opiniones, algunos juicios, algunas apreciaciones acerca de este cuento importante que, como vemos, fue rechazado por el primer editor y tuvo que esperar 20 años para que otro editor, ya no en España, que es donde se escribió el cuento, sino otro editor, 20 años después, en Lima, publicó, ¿no? Publicó este cuento en el año 1951, es decir, 20 años después de haber sido escrito y presentado. Este tipo de situaciones se presentan y tienen una significación, ¿no? Igual ocurrió en el siglo XIX con... Adelante, adelante. Vamos a ir anotando a los que ingresan a la sesión. Está el señor José Alvarado Vega. Adelante, Alvarado. Jorge Alvarado Vega. Señor Alvarado. Vea su lista, es Giuseppe Jorge No, Alvarado sí. Vega. Sino que yo lo anoto acá. Sí, porque hay algunos que no aparecen todavía, doctor. Todavía sí. No aparece. Si él es el primero en aparecer, señor Alvarado, muy buenas tardes. Estamos acá listos para realizar una lectura en conjunto. También Trujillo Carrasco, sí. Agui. En tercer lugar está la señorita Juárez Antón Jessica. Juárez Antón Jessica, muy bien, sí. Siempre ustedes son puntuales, ¿no? Están estos tres alumnos. Vamos a esperar unos minutos a sus demás compañeros, porque la idea es emplear esta clase para hacer una lectura en alta voz del Paco Yunque, del texto que pertenece a la narrativa de César Vallejo. Entonces, en esa lectura, diríamos, como son un grupo pequeño, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a leer una parte del relato, pero poniéndole toda la intención literaria, narrativa que tiene el relato. Quiero probar, ¿no? Quiero confirmar la competencia que ustedes tienen para leer, no solamente en silencio, sino también en voz alta, en lectura. Y además da la circunstancia que el cuento que vamos a leer con la participación de ustedes es un cuento cuyos sucesos se desarrollan principalmente en un aula de clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar esta alegoría del espejo. Ustedes van a leer el relato y se van a imaginar una situación similar a esta, o en parte por lo menos, porque claro, en los tiempos en que vivió Vallejo no existía este maravilloso elemento llamado la educación virtual, todo era allí presencial, ¿no?
Entonces, de hecho, el señor Alvarado, el señor Trujillo, la señorita Juárez participarán en determinados momentos, yo les iré indicando, y ustedes ya en el momento de la lectura, ustedes asumirán no solamente la función de narradores que en ese momento están desarrollando, sino que también, diríamos, leerán lo que corresponde a los personajes, porque en este cuento de Vallejo hay bastante diálogo, ¿no? Entonces a cada uno de ustedes le va a tocar una parte en la que también tengan que aludir a lo que dicen los personajes. Lo ideal es que hubiéramos podido separar adelante el señor Quispe Aroque, Clisma, que son entonces los que vienen casi siempre puntuales, ¿no? Entonces ya tenemos a 4 alumnos con los que sí, pues está el señor Quispe Arques Clisman. Acá lo tenemos también, Quispe Arque Clisman. Bueno, entonces sí, ya estamos esperando unos minutos más para poder comenzar esta lectura. A propósito de ello, por favor, busquen en su aula virtual, ubiquen y tengan a la mano la versión que hemos subido del Paco Yunque, porque vamos a hacer ahora una sesión de lectura de ese relato, ¿no? Y yo también voy a seguir esa lectura mediante una versión del texto que tengo acá, ¿no? Y entonces de esa manera también nos permitiremos ver si hay algunas pequeñas diferencias entre la versión que ustedes tienen y la versión que manejo yo. Ese también es otro objetivo de esta lectura grupal que vamos a hacer. Repito, yo voy, en cierto momento voy a dar inicio, voy a decir, vamos a comenzar la clase con la lectura oral participatoria de los alumnos del curso, ¿no? Y entonces cada uno de ellos cubrirá una cierta... Es un cuento más o menos extenso, pero creo que sí vamos a poder leerlo en conjunto y hacer algunas apreciaciones acerca del significado de este cuento, ¿no? Que ya hemos dicho en la clase anterior que fue escrito en España, en la época en que Vallejo estaba en Madrid, y fue escrito a pedido. Es otro detalle que hay que recordar. Paco Yunque fue escrito a pedido para un público escolar. Ese pedido fue hecho por un editor que era el que le había editado su novela El Tusteno, que fue muy exitosa en 1931. Entonces quizá por esa razón es que este editor se animó e invitó a César Vallejo a que escribiera un cuento para niños, ¿no? Y Vallejo escribió de acuerdo a esas indicaciones, es decir, este es un texto literario hecho a pedido, y Vallejo, diríamos, tomando en cuenta este criterio, pero poniendo también por delante su concepción ideológica, su concepción literaria, en ese momento en que Vallejo había asumido la concepción marxista del mundo, era un militante comunista. Entonces eso también influye en los personajes que están elegidos con ese criterio ideológico estético, ¿no? Entonces vamos a comenzar ya con ustedes, ¿no? Y yo voy a seguir la lectura y en determinado momento les diré que dejen de leer porque va a continuar otro compañero de ustedes, pero cada uno de los que van a participar tiene que leer todo, ¿no? Es decir, tiene que asumir la voz del narrador, ¿no? Y también la voz de los personajes que pueden estar en esa secuencia que les toque leer. Bien, vamos a comenzar entonces con el señor Alvarado. A ver, al señor Alvarado vamos a encargarle la función de ser el primero en participar en esta lectura
en esta lectura oral, en esta lectura colectiva. Los que vengan después de ustedes ya se irán incorporando, porque esa es la principal tarea que vamos a desarrollar en esta clase, la de comprobar, la de corroborar la competencia lectora de ustedes, ¿no? Porque un texto literario tiene ciertas convenciones, un texto narrativo tiene ciertos recursos puestos por el autor para saber cómo debe leerse el cuento. Y como en un cuento hay personajes y estos personajes participan, entonces el respectivo narrador que hemos designado, que iremos designando, él tendrá que leer todo el texto, ¿no? Luego cesará su participación y así sucesivamente. Entonces agradeceríamos a todos los que están presentes, Trujillo Carrasco, Juárez Antón, Alvarado Vega y Quispe Arque, que estén con su versión del Paco Yunque a la mano. Y en esta elección pedimos, por favor, como una cortesía, pedimos que el señor Alvarado Vega sea el primer lector, ¿no? Hasta donde yo indique, de manera que usted lee y ya en cierto momento ya será sustituido por todos los que hasta el momento están en la clase, ¿no? También se está haciendo presente en este momento la señorita Torres Canchanya Carla, ¿no? Torres Canchanya Carla. Ya, entonces señorita Torres Canchanya, vamos a hacer una lectura colectiva del Paco Yunque, ¿no? Es una clase en la que ustedes participan de ese modo, mostrando su competencia lectora, el arte que ustedes tienen para narrar este relato, ¿ya? Entonces podemos comenzar ya y, como he indicado, seguiremos el orden en que ustedes han ingresado la aula. Entonces le pedimos al señor Alvarado Vega que comience la lectura. ¿De acuerdo, señor Alvarado Vega? A ver, el señor Alvarado Vega, él será el primero en participar como lector de Paco Yunque, porque todos ustedes tienen esa versión en el aula virtual, yo tengo la mía, y de esa manera también quiero comparar si las dos versiones son iguales, porque a veces ocurre que una editorial presenta el texto de una manera, otra editorial de otro modo, pero en realidad el referente son los originales del autor, ¿correcto? ¿Me escucha, señor Alvarado? Señora Alvarado Vega. ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, como ya hemos dicho, y parece bien además que el señor Alvarado se quite abra su página, entonces a usted, y así todos van a participar hasta el final del relato, ¿ya? Bien, a ver, señor Alvarado, comience usted va a ser el primero en leer y en interesarnos a todos, ¿no? Incluido usted, por supuesto, a leer, a encontrar Paco Yunque como un texto significativo de la literatura peruana e hispanoamericana, porque esa categoría le hemos dado a Vallejo como un narrador de dimensión continental. Bien, a ver, señor Alvarado, escuchamos. Sí, todos tratando de leer de la mejor manera posible. Que hable más fuerte, doctor. Leerlo artísticamente
y con voz alta para que todos podamos escuchar. Yo también voy a levantar un poco más la voz para que me escuchen mejor, ¿correcto? Ya, entonces comenzamos con el señor Alvarado. Esa va a ser la técnica. Yo voy designando a ustedes según el orden en que han ingresado al aula y seré yo el que en forma discreta le diré hasta ahí nomás usted, señor, gracias, continúe el alumno tal. Todos entonces preparados con su versión de Paco Yunque para participar como lectores, ¿no? En realidad como relectores, porque estoy seguro que todos han leído este texto, pero quizás sea esta la primera ocasión en que lo harán en forma oral, con voz alta, y dentro de un aula de clase, una aula virtual de clase. Y lo interesante es que los sucesos que se cuentan en Paco Yunque también ocurren en un aula de clase, ¿no? Así que hay una especie de espejo entre el cuento Paco Yunque y la situación comunicativa que estamos viviendo en el aula virtual. Muy bien, dicho esto, entonces, sin más, pedimos pues al señor Alvarado que inaugure una parte de la lectura y yo indicaré quién sigue a continuación. Bueno, después en este orden va a ser Alvarado, Trujillo, Carrasco, Juárez Antón, Quispe Aroque, Torres Canchaña, que son los alumnos que están presentes hasta el momento. Bien, listo, señor Alvarado. ¿Se me escucha correctamente? Sí, lo escucho bien. Trate usted de hablar en voz alta y por supuesto con toda la entonación que corresponde a un texto narrativo que es diferente a un texto lírico, ¿ya? Muy bien. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. Suba un poco más la voz, suba un poco más la voz. Ya. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que veía a un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos esos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa, gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta 4 o 5 personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otro ruido, muy diferente. Y ahora, sí que esto del colegio era una bulla fuerte, de muchos. Paco estaba azorado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico y medio ronco y con blusa azul también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas, pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde, muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo, pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. 2 niños, los hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra mano a Paco y lo condujeron a la sala de primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció.
porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zúñiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro lado, cuando de pronto le soltaron y lo dejaron solo. El profesor entró, todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía en la cabeza, niños, paredes amarillas, grupos de niños poseídos. Silencio. Una tracalada de sillas. El profesor, ahí, solo, parado en el colegio, quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó: ¿cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco muy bajito: Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. El profesor volvió a su pupitre y después de echar una mirada muy seria sobre todos los alumnos, dijo en voz militar: ¡siéntense! Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos ya estaban sentados. El profesor también se sentó y durante unos momentos escribió en unos libros. Paco Yunque tenía aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de carpeta le dijo: pon tus cosas como yo en la carpeta. Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus libros y los puso en la carpeta. Después le dijo alegremente: yo también me llamo Paco, Paco Fariña, no tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Me lo han comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? ¿La tuya? Paco Yunque no respondía. Nada. Ese otro Paco le molestaba. Como este eran seguramente todos los demás niños, habladores, contentos, y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y el techo. También miró desde reojo, a través de la ventana, al patio que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba afuera, de cuando en cuando llegaban voces de otros salones de clases y ruidos de carretas que pasaban por la calle. Qué cosa extraña era estar en el colegio. Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña: ¿a qué hora nos iremos a nuestras casas? A las 11. ¿Dónde está tu casa? Por allá. ¿Está lejos? Sí. No. Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo hacía pocos días del campo y no conocía la ciudad. Sonaron unos pasos de carrera en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Green, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y el alcalde del pueblo, precisamente a
que Humberto se levante, los llevará a los dos juntos. El profesor Humberto le dijo, otra vez tarde. Humberto, con gran desenfado, respondió, que me he quedado dormido. Bueno, dijo el profesor, que esta sea la última vez. Pase a sentarse. Humberto Grive buscó en la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente, tengo mi cartera conmigo. Paco Fariña le dijo Humberto Grive, no, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Le increpó Grive violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. ¡Señor!, gritó entonces Fariña. ¡Grive se está llevando a Paco Yunque a su carpeta! El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica, vamos a ver, silencio, ¿qué pasa ahí? Fariña volvió a decir, Grive se lleva a Paco a su carpeta. Humberto Grive, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor, sí señor, porque Paco Yunque es mi muchacho, ¿ves? El señor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grive, muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que entienda mejor las explicaciones. Déjalo de vuelta inclusive. Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grive y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta. Pero Grive tomó a Paco Yunque por el otro brazo y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Grive, Grive, ¿qué es esto? Humberto Grive, colorado de la cólera, dijo, no señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo. Déjale, le he dicho. No, señor, ¿cómo? No. El profesor estaba indignado y repetía amenazador. ¡Grive! ¡Grive! Ya, gracias, señor Alvarado. Continúa Trujillo Carrasco. Humberto Grive tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grive. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grive que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Grive? ¿Por qué Humberto Grive solía pegarle a Paco Yunque? El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y le condujo a la carpeta de Fariña. Grive se puso a llorar, pataleando furiosamente su banco. De nuevo, se oyeron pasos en el patio, y otro alumno, Antonio Gestres, hijo de un albañil, apareció a la puerta del salón. El profesor le dijo, ¿por qué llega usted tarde? Fui a comprar el pan para el desayuno. ¿Y por qué no fue usted más temprano? Porque estuve alzando a mi hermanito y mamá está enferma y papá se fue al trabajo. Bueno, dijo el profesor, muy serio, párese ahí, que además tiene usted una hora de reclusión. Le señaló un rincón cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Fariña se levantó entonces y dijo, él también ha llegado tarde, señor. Miente, señor, respondió rápidamente Humberto Grive, no ha llegado tarde. Todos los alumnos dijeron en coro, sí señor, Grive ha llegado tarde. Psh, silencio, dijo malhumorado el profesor y todos los niños se callaron. El profesor se paseaba pensativo. Fariña le decía a Yunque en secreto, Grive ha llegado tarde y no lo castiga, porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú vives en su casa? ¿Cierto que eres un muchacho? Yunque respondió, yo vivo con mi mamá, en la casa de Humberto Grive. Es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo estoy con mi mamá. Humberto Grive, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Yunque y le enseñaba los puños, porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña. Paco Yunque no sabía qué hacer.
Le pegaría otra vez el niño Humberto, porque no se quedó con él en su carpeta. Cuando saldrían del colegio, el niño Humberto le daría un empujón en el pecho y una patada en la pierna. El niño Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato, en la calle, en el corredor también, y en la escalera, y también en la cocina, delante de su mamá y delante de la patrona. Ahora le va a pegar, porque le estaba enseñando los puñetes y le miraba con ojos blancos. Yunque le dijo a Fariña: me voy a la carpeta del niño Humberto. Y Paco Fariña le decía: no vayas, no seas sonso, el señor te va a castigar. Fariña volvió a ver a Grif y este Grif le enseñó también a él los puños, refunfuñando no sé qué cosas, a escondidas del profesor. Señor, gritó Fariña, ahí está Grif, me está enseñando los puñetes. El profesor dijo: psh, psh, silencio, vamos a ver. Vamos a hablar hoy de los peces y después vamos a hacer todos un ejercicio escrito en una hoja de los cuadernos y después me los dan para verlos. Quiero ver quién hace mejor ejercicio para que su nombre sea escrito en el cuaderno de honor del colegio como el mejor alumno del primer año. ¿Me han oído bien? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, exactamente lo mismo. Hay que atender bien a las clases, hay que copiar bien el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien? Los alumnos respondieron en coro: Sí, señor. Muy bien, dijo el profesor. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de los peces. Varios niños quisieron hablar. El profesor le dijo a uno de los Zúñiga que hablase. Señor, dijo Zúñiga, había en la playa mucha arena. Un día nos metimos entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa, pero se murió en el camino. Humberto Grif dijo: señor, yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi sala y no se mueren nunca. El profesor preguntó: ¿pero los deja usted en alguna vasija con agua? No, señor, están sueltos entre los muebles. Todos los niños se echaron a reír. Un chico flacucho y pálido dijo: mentira, señor, porque el pez se muere pronto cuando lo sacan del agua. No, señor, decía Humberto Grif, porque en mi salón no se mueren, porque mi salón es muy grande, porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos sueltos entre las sillas. Paco Fariña se moría de risa, los Zúñiga también. El chico rubio y gordo, de chaqueta blanca, y el otro cara redonda y chaqueta verde se reían ruidosamente. ¡Qué Grif tan divertido! Los peces de su salón, entre los muebles, como si fuesen pájaros. Era una gran mentira la que contaba Grif. Todos los chicos se clamaban a la vez reventando de risa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miente, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mentira, mentira! Humberto Grif se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Grif recordaba que trajo 2 peces a su casa y los soltó en el salón y ahí estuvieron muchos días. Los movió y se movían. No estaba seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Grif, de todos modos, quería que le creyeran lo que decía. En medio de las risas de todos, le dijo a uno de los amigos: claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa a todos los peces del mar, para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande. El profesor dijo en alta voz: bueno, silencio. Grif no se acuerda bien, seguramente, porque los peces mueren cuando, los niños añadiendo en coro, se les saca del agua. Eso es, dijo el profesor. El niño flacucho y pálido dijo: porque los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamás. No, dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber el aire que hay afuera, porque ya están como muertos, dijo un niño. Humberto Grif dijo: mi papá puede darles aire en mi casa, porque tiene bastante plata para comprar todo. El chico vestido de verde dijo: mi papá también tiene plata. Mi papá también, dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus papás tenían mucho dinero. Paco Yunque no decía nada.
y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Paco Yunque: ¿y tú? ¿Tu papá no tiene plata? Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Yunque dijo a Fariña: mi mamá tiene también mucha plata. ¿Cuánto?, le preguntó Fariña. Como 4 pesetas. Fariña dijo al profesor en voz alta: Paco Yunque dice que su mamá tiene también mucha plata. Mentira, señor, respondió Humberto Gril. Paco Yunque miente, porque su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra dándole la espalda a los niños. Humberto Gril, aprovechando de que no le veía el profesor, dio un salto y le jaló de los pelos a Yunque, volviéndose la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar. ¿Qué es eso?, dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba. Paco Fariña dijo: Gril le ha tirado de los pelos, señor. No, señor, dijo Gril, yo no he sido, yo no me he movido de mi sitio. Bueno, dijo el profesor. Silencio. Cállese, Paco Yunque, silencio. Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Gril: si se le saca del agua, ¿qué sucede con el pez? Va a vivir a mi salón, contestó Gril. Otra vez se reían de Gril los niños. Este Gril no sabía nada, no pensaba más que en su casa y en su salón y en su papá y en su plata. Siempre estaba diciendo tonterías. Vamos a ver, usted, Paco Yunque, dijo el profesor, ¿qué pasa con el pez si se le saca del agua? Paco Yunque, medio llorando todavía por el jalón de los pelos que le dio Gril, repitió de una tirada lo que dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque les falta aire. Eso es, decía el profesor. Ya, ahí no, señor Trujillo. A ver, que siga la señorita Juárez. Va a necesitar Juárez Antón. Ya. Continúe usted No la se le lectura. escucha, dígale, doctor, que arregle su micrófono. Arregle su micrófono, por favor, porque no No la se le escucho. escucha. No lo estoy oyendo en este momento. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora sí. Sí, tiene que hablar alto y claro, con la entonación que corresponde a un cuento, ¿no? Así como han hecho antes Alvarado, que incluso cambiaba la modulación cuando era un personaje, o el señor Trujillo también, ¿no? Porque ustedes, en el momento en que participan, tienen que asumir todos los elementos del cuento, no solamente lo que dice el narrador, sino también los otros personajes. Así que le pedimos a usted, además ustedes son alumnos de literatura y por tanto se entiende que ustedes dominan el arte de la lectura, ¿no? Así que vamos a escucharla a usted, señorita Juárez Antón. ¿Me escucha bien ahora? Ahora le escucho bien. Ya, ¿podría decirme la última línea, por favor? Sí, dice, cuando contesta Paco Yunque y dice, los peces mueren fuera del agua porque les falta aire. Eso es lo que dice Yunque. Sí. Eso es, decía el profesor. Muy bien. A partir de ahí, continúe usted, por favor. Humberto Gril aprovechó otra vez de que no podía verle el profesor y fue a darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces: «Señor, acaba de pegarme Humberto Gril». «Sí, señor», decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda había en el salón. El profesor dio un puñetazo a su pupitre y dijo: «¡Silencio!». El salón se sumió en un silencio completo, y cada alumno estaba en su carpeta, serio y derecho, mirando ansiosamente al profesor. Las cosas de este Humberto Gril, ¿ya ven lo que está pasando por su cuenta? Ahora habrá que ver lo que va a hacer el profesor, que está colorado de cólera, y todo por culpa de Humberto Gril. «¿Qué desorden es ese?», preguntó el profesor a Paco Fariña.
Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía: Humberto Grieve me ha pegado un puñetazo en la cara, sin que yo le haga nada. ¿Verdad, Grieve? No, señor, dijo Humberto Grieve, yo no le he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿Fariña o Grieve? ¿Quién lo ha visto?, preguntó el profesor a Fariña. Todo, señor, Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Paco Fariña?, le preguntó el profesor a Yunque. Paco Yunque miró a Humberto Grieve y no se atrevió a responder, porque si decía sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Yunque no dijo nada y bajó la cabeza. Fariña dijo: Yunque no dice nada, señor, porque Humberto Grieve le pega, porque es su muchacho y vive en su casa. El profesor preguntó a los otros alumnos: ¿quién no ha visto lo que dice Fariña? Yo, señor, yo, señor, yo, señor. El profesor volvió a preguntar a Grieve: entonces, ¿es cierto, Grieve, que le ha pegado usted a Fariña? No, señor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grieve, un niño decente como usted no debe mentir. No, señor, yo no le he pegado. Bueno, yo creo en lo que usted dice. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, pero tenga usted mucho cuidado en adelante. El profesor se puso a pasear pensativo y todos los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos. Paco Fariña gruñía a media voz y como queriendo llorar: no le castigan porque su papá es rico. Le voy a decir a tu mamá. El profesor le oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en voz alta: ¿qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. No miente nunca. No molesta a nadie, por eso no le castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a decir lo que está diciendo el padre de Grieve, le pondré 2 horas de reclusión. ¿Ve usted? Paco Fariña estaba agachado. Paco Yunque también. Los dos sabían que era Humberto Grieve de quienes había pegado y que era un gran mentiroso. El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo. ¿Por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Grieve? ¿Por qué niño Humberto me pega? ¿Y por qué no le dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá, también me pega y la patrona se enoja. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Humberto Grieve se puso a llenar de dibujos su cuaderno. Paco Yunque estaba pensando en su mamá. Después, se acordó de la patrona del niño Humberto. ¿Le pagarían al volver a la casa? Yunque miraba a los otros niños y estos no le pegaban a Yunque ni a Fariña, ni a nadie. Tampoco le querían agarrar a Yunque en las otras carpetas como quiso hacerle el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era así con él? Yunque se oiría ahora a su mamá. Y si el niño Humberto le pegaba, no se lo diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada a niño Humberto. Entonces se lo diría a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña: ¿a ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Quién me va a pegar a mí? Le pego un puñetazo en el hocico y le hago sangre. Vas a ver, como que me haga alguna cosa. Déjalo y verás. Y se diré, mamá, y vendrá mi papá y le pegará a Grieve y su papá también y a todos. Paco Yunque le había asustado a Paco Fariña lo que decía. ¿Sería cierto que le pegaría a niño Humberto y que su papá vendría a pegarle al señor Grieve? Paco Yunque no quería creerlo, porque al niño Humberto no le pegaba a nadie. Si Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña, y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos, porque todos le tenían miedo, porque el señor Grieve era muy serio y estaba mandando siempre, y venían a su casa señores y señoras que le tenían mucho miedo y obedecían siempre al patrón y la patrona. En buena cuenta, el señor Grieve podía más que el profesor y más que todos. Paco Yunque miró al profesor que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor? ¿Por qué era tan serio y daba tanto miedo? Yunque seguía mirándolo. No era un profesor igual a su papá ni al señor Grieve. Más bien, se parecía a otros señores que venían de la casa y al lado del patrón. Tenía un pescuezo colorado y su nariz parecía un moco de pavo. Sus zapatos hacían cuando caminaban mucho. Yunque empezó a fastidiarse. ¿A qué horas iría a su casa? Pero el niño Humberto le iba a pegar a la salida del colegio. Y la mamá de Paco Yunque le diría a niño Humberto: no, niño, no le pegue usted a Paquito, no sea tan malo. Y nada más le diría.
pero Paco tendría colorada la pierna de la patada del niño Humberto, y Paco se sentía a llorar, porque el niño Humberto nadie le hacía nada, porque la patrona le quería mucho al niño Humberto, y Paco Yunque tenía pena, porque el niño Humberto le pegaba mucho. Todos le tenían miedo al papá de Humberto y a sus papás, todos. El profesor también, la cocinera, su hija, la mamá de Paco, el Venancio con su mandil, la María que lava las piscinicas. Que luego lleva una vacinita en 3 pedazos iguales. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco Yunque? ¿Qué cosa fea era esto del patrón y del niño Humberto? Paco Yunque quería llorar. ¿A qué hora acabaría de escribir el profesor en la pizarra? Bueno, dijo el profesor, empezando a escribir. Ahí está el ejercicio escrito. Ahora todos sacan sus cuadernos y copien lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo exactamente igual. ¿En nuestros cuadernos? Preguntó tímidamente Paco Yunque. Sí, en tus cuadernos, respondió el profesor. ¿Usted sabe escribir un poco? Sí, señor, porque mi papá me enseñó en el campo. Muy bien, entonces todos a copiar. Ya, gracias señorita. Ahí nomás, señorita Juárez Antón, continúa el señor Quispe Clisman. Señor Quispe... Bien, profesor, ¿me escucha bien? Sí, ya. Sí me escucha claro, ¿no? Sí, sí le escucho. Ya. Los niños sacaron sus cuadernos y se pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. No hay que apurarse, decía el profesor. Hay que escribir poco a poco para no equivocarse. Humberto Uribe preguntó: ¿es, señor, el ejercicio escrito de los peces? Sí, a copiar todo el mundo. El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el ruido de los lápices. El profesor se sentó a su pupitre y también se puso a escribir en los libros. Humberto Uribe, en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos. Al cabo de un rato, el profesor se paró y preguntó: ¿ya terminaron? Bueno, dijo el profesor, pongan a pie sus nombres bien claros. En ese momento sonó la campana del recreo. Una gran algazara volvieron a hacer los niños y salieron corriendo al patio. Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio vino Humberto Uribe y agarró a Paco Yunque por un brazo, diciéndole con cólera: ven para jugar al pelo. Lo echó de un empellón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su lápiz. Yunque hacía lo que le ordenaba Uribe, pero estaba colorado y avergonzado de los otros niños viesen cómo los alenteaba el niño. Yunque quería llorar. Paco Fariña, los 2 hormigas y otros niños rodeaban a Humberto Uribe y a Paco Yunque. El niño flacucho y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque, pero Humberto Uribe se lo quitó a la fuerza diciéndole: déjalos, no te metas, porque Paco Yunque es mi muchacho. Humberto Uribe llegó al salón de las clases cosas de Paco Yunque y se las guardó en su carpeta. Después volvió al patio a jugar con Paco Yunque. Le cogió del pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse en 4 manos. Estate quieto así, le ordenó imperiosamente. No te muevas hasta que yo te diga. Humberto Uribe se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un salto sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole unas patadas feroces en las posaderas. Volvió a retirarse y volvió a saltar sobre Paco Yunque, dándole otra patada. Mucho rato estuvo así jugando con Humberto Uribe, con Paco Yunque. Le dio como 20 saltos y 20 patadas. De repente se oyó llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes patadas del niño Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo formado por los otros niños y se plantó ante Uribe diciéndole: no te dejo pensarte sobre Paco Yunque. Humberto Uribe le respondió pensando: oye, Paco Fariña, te voy a dar un puñetazo. Pero Fariña no se movía y estaba tieso delante de Uribe y decía: ¿por qué este muchacho le pega si no salta, si no hace llorar?
salta, reirás. Los dos hermanos Zúñiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que ya no llorase, y le consolaban diciendo: ¿por qué te dejas sacar así y darle patadas? Pégale, sáltalo tú también. ¿Por qué te dejas? No seas sonso, cállate, ya no llores, ya no vamos a ir a nuestras casas. Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarlo. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Yunque y otro tumulto en torno a Humberto Uribe y a Paco Fariña. Uribe le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno más grande del segundo año y defendió a Fariña, dándole miedo también. Y otro niño de tercer año más grande que todos defendió a Uribe, dándole una furiosa trompada al alumno del segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Esto era un enredo. Sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. Ya, gracias señor Quispe. Ahí nomás continúa la señorita Torres Canchandia. No lo estoy escuchando, no se le escucha. Arregle su micrófono para que se le pueda escuchar como se ha escuchado bien, por ejemplo, a todos los anteriores participantes, ¿no? Entonces, con ustedes va a tocar ya la parte final, le voy a agradecer que podamos escucharla bien para luego hacer un comentario, un análisis de Paco Yunque, con todos los aspectos que cabe considerar en un texto narrativo. A ver, ahora sí. ¿Ahora se puede escuchar? Ya. Ok. A Paco Yunque lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zúñiga. Una gran gritería había en el salón del primer año cuando entró el profesor. Todos se callaron. El profesor miró a todos muy serios y dijo como un militar: siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que le entregasen sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces. A medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las notas en unos libros. Humberto Grip se acercó a la carpeta de Paco Yunque y le entregó su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el ejercicio de Paco Yunque y puso en ella su firma. Cuando el profesor dijo: Humberto Grip, Grip fue y presentó el ejercicio de Paco Yunque como si fuese suyo. Y cuando el profesor dijo: Paco Yunque, Yunque se puso a buscar en su cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no la encontró. ¿La ha perdido usted?, le preguntó el profesor. ¿O no lo ha hecho usted? Pero Paco Yunque no sabía lo que había hecho la hoja de su cuaderno, y muy avergonzado se quedó en silencio y bajó la frente. Bueno, dijo el profesor, y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque. Después siguieron los demás entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó de verlos todos, entró de repente al salón el director del colegio. El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El director miró como enojado a los alumnos y dijo en voz alta: siéntese. El director le preguntó al profesor: ¿ya sabe usted quién es el mejor alumno de su año? ¿Ya han hecho el ejercicio semanal para calificarlos? Sí, señor director, dijo el profesor. Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha obtenido Humberto Grip. ¿Dónde está su ejercicio? Aquí está, señor director. El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Grip. Se lo dio al director, que se quedó viendo largo rato la cuartilla. Muy bien, dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con su voz un poco ronca pero enérgica: de todos los ejercicios que ustedes han hecho, ahora el mejor es el de Humberto Grip. Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuaderno de honor de esta semana, como el mejor alumno del primer año. Salga fuera, Humberto Grip. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grip.
que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole: muy bien, Humberto Grip, lo felicito. Así deben ser los niños, muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y les dijo: todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grip. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirá cada uno un premio en fin de año y sus nombres serán también inscritos en el cuaderno de honor del colegio, como el de Humberto Grip. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grip. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Grip con admiración. ¡Qué rico Grip! ¡Qué buen ejercicio escrito! Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos, llegando tarde y todo, y pegándoles a todos. Pero ya lo estaban viendo. Le había dado la mano el director. Humberto Grip, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del profesor, hizo una venia a los alumnos que se pararon para despedirlo y salió. El profesor dijo después: siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. El profesor ordenó a Grip: váyase a su asiento. Humberto Grip, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, le echó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir unos libros. Paco Fariña le dijo en voz alta a Paco Yunque: Voz baja. Mira, señor. Dígame. Ok, continúo. Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque: mira, el señor está poniendo tu nombre en su libro, porque no has presentado tu ejercicio. Mira, te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. Anda, le volvió a decir Paco Fariña, contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciendo: déjalo, no llores, déjalo. No tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras, déjalo. Yo te regalo mi tablero. No seas sonso, ¿no? Ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Ya, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que han participado en la lectura de este relato ya conocido de la literatura peruana, de la narrativa peruana, y es un cuento que figura en las antologías del género, no solamente en el Perú, sino también en otros países hispanoamericanos, ¿no? Ahora, después de haber concluido esta lectura, creo que todos ustedes se sienten que han estado en ese salón donde han ocurrido todos estos hechos, igualmente han estado en el patio, es decir, el cuento ha recreado de manera verosímil ciertos sucesos, ¿no? Y entonces ahora viene la parte del análisis, tanto podemos hacer afirmaciones de fondo, de carácter general sobre el relato, como también podemos referirnos a aspectos de la forma, de la técnica, del estilo. Hagamos pues una evaluación acerca de este cuento escrito por César Vallejo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí queda abierto el diálogo. Quizá para ir en orden vamos a considerar diferentes aspectos, ¿no? Después de en todo caso tener una apreciación general sobre el cuento, podríamos ver en primer lugar el aspecto del narrador, ¿no? El narrador. Ya saben ustedes que hay que diferenciar claramente entre el escritor y el narrador. Son dos entidades completamente diferentes.
mientras el escritor César Vallejo es un hombre que, bueno, ya murió, pero que en ese año de 1931 escribió por encargo este relato llamado Paco Yunque, que como sabemos fue rechazado por el editor porque lo consideró muy triste como cuento para los niños, ¿no? Y luego Vallejo conservó los originales y gracias a eso, y luego sobre todo gracias a Georgette de Vallejo, que conservó los originales de su esposo hasta que se vino al Perú, recién en el año 1951 se conoció este cuento, ¿no? Y luego ya ha sido muy leído, muy comentado, de manera que podríamos quizá comenzar viendo el narrador técnicamente, qué tipo de narrador, qué características se puede señalar con respecto a la presencia siempre importante, siempre indispensable del narrador, porque finalmente nosotros hemos seguido la anécdota y ustedes han participado como lectores, eso es lo que quería que ustedes participen dentro de esta lectura. Sin embargo, como ustedes son especialistas en literatura, podríamos detenernos unos momentos en analizar ciertas particularidades de este narrador, ¿no? No sé quién quiere intervenir en primer lugar. Todos los aspectos que se podría señalar acerca del narrador, ¿no? Que nos ha contado la historia de este personaje. Sin duda el propio autor, digamos, ha vivido también esta experiencia de ser alumno en un aula de clase, ¿no? Y no solo eso, sino que también Vallejo fue profesor tanto en la primaria, allí tuvo como alumno nada menos que a Ciro Alegría, el escritor, y luego también cuando vino a Lima fue profesor en el Colegio Guadalupe. Entonces, ¿qué apreciaciones podríamos hacer sobre el narrador, específicamente sobre esta instancia de naturaleza verbal que es el narrador y que en la práctica hace posible, mediante la escritura, por cierto, ideada por el autor, hace posible que el texto se plasme, se convierta en un conjunto de palabras, en un discurso literario, un discurso narrativo, para, diríamos, que el lector a su vez recree esta historia. Entonces, considerando que este es un texto escrito por encargo y que permaneció muchos años en condición simplemente de original y luego se publicó, y a partir de su publicación ya la popularidad de este relato se fue dando de a pocos y actualmente es un texto considerado incluso en las principales antologías de cuentos que existen no solo en nuestro Perú, sino en otros países. Entonces, sobre el narrador, ¿qué podríamos decir? Que se podría subrayar ya desde una perspectiva de lectores especializados. A ver quién quiere intervenir. Les agradezco a todos por su participación, pero ahora quisiera también contar con los puntos de vista, del análisis que estamos realizando de Paco Yunque. Por eso el primer aspecto en el cual nos hemos detenido es el del narrador. Algunas apreciaciones que quieren hacer sobre el narrador, ya que todos han participado, ¿no? Todos los 5 alumnos que han participado, sin duda han tenido en cuenta o han podido leer gracias a que el narrador los ha involucrado en la historia contada, ¿no? A ver, ya que ustedes son especialistas, cualquiera de ustedes puede intervenir. ¿Qué se podría señalar a ustedes como ya en el plan del análisis? ¿Qué señalarían con respecto al narrador? ¿Qué tipo de narrador es?
Señor Quispe, por favor. Bueno, el tipo de narrador considero que es omnisciente. Pero más allá de eso, descubro en él, su técnica, esa, ¿no? Claro, escogida justamente para ser llevada a los niños, ¿no? Para que sea fácil Claro. de comprensión y de manejo de imágenes, esas cosas. Veo que explica detalladamente con palabras sencillas los sentimientos, algunas escenas de la historia. También justamente cómo presenta al personaje principal, Jung, no directamente explicando cómo es, cómo se ve, sino a través de cómo quienes lo rodean, quienes se cruzan en el colegio, responden con él, ¿no? Cuando lo rodean, cómo algunos le hacen preguntas, cómo el profesor se dirige hacia él, esas cosas. Y un punto que me llamó bastante la atención es que cuando relata, veo que hace unas preguntas como que se van al aire o directamente para el lector. Unas preguntas como ¿por qué Paco Yunque se deja pegar? Unas preguntas como que invitan a la reflexión de Claro. o sea, no lo resuelve en el relato, pero se hace una pregunta como que para responder eso, el propio lector se responde a sí mismo. Eso es lo que me llamó bastante la atención de Claro. Cristiano. Ahora, técnicamente, ¿cómo definiría usted al narrador de este relato? Técnicamente, de acuerdo a la narratología. Técnicamente. Es un narrador en tercera persona, Tercera persona, ¿no? claro, sí. Omnisciente. Y esa omnisciencia, esa característica de saberlo todo, ¿no?, se plasma en este narrador porque efectivamente él es el que nos hace conocer esta anécdota, tanto en su aspecto físico, describe el patio, describe el aula, sino que en ciertos momentos, como creo que está señalado, este narrador también ingresa en la mente no solamente de Paco Yunque, sino también en ciertos momentos en la mente de otras personas, por ejemplo de Humberto Grieve, ¿no? Y luego también este narrador apela a la técnica de la analepsis, es decir, a través de Paco Yunque se recuerdan hechos anteriores a esta anécdota que nos cuenta Paco Yunque, ¿no? Técnicamente también se puede señalar que este es un relato in media res, es decir, que el narrador comienza a contar la historia en un momento súbito, ¿no? Así con Paco Yunque dirigiéndose al colegio, y a partir de allí ingresa al patio, qué sé yo, ocurren una serie de anécdotas. ¿Alguna otra opinión sobre el narrador? Entonces, desde ese punto de vista, un narrador tradicional, ¿no? Un narrador que se vale de la omnisciencia para poder darnos una visión completa de esta anécdota. ¿Alguna otra opinión sobre el narrador? Pasaremos entonces a... Sí, a ver, señor Trujillo. Sí, también me pareció interesante el uso de dos tipos de estilo. Ajá. Primero, el estilo directo, ¿no? Para poder cederle la voz a los personajes. Exactamente. Los personajes, los que hablen, y así podamos conocer de primera mano cómo son, ¿no?, estos personajes, Paco Yunque, Humberto Grieve. Y también el uso del estilo indirecto libre. Así es. He logrado identificar por el tema de que a veces se confunde la voz del narrador con la voz de los personajes. Exactamente, muy bien. Por Sí. eso estas preguntas, tal como mencionaba mi compañero, estas preguntas y también exclamaciones, ¿no?, que tienen como una intención moralizante, ¿no?, por el mismo objetivo del cuento, Claro. de poder hacer que el lector reflexione, ¿no? Son preguntas de por qué Paco Yunque le tiene miedo a Humberto Grieve, ¿no? Lo pregunta Claro. el
el narrador. Entonces eso también me llamó la atención. Sí, muy interesantes sus observaciones. Efectivamente, el texto tiene también elementos reflexivos. Hay preguntas, ¿no?, que se hacen. ¿Por qué Paco Yunque le tiene tanto miedo a Humberto Grieve? Y la respuesta creo que la ofrece el propio texto cuando señala el tipo de relación que existe entre Humberto Grieve y Paco Yunque, ¿no? Porque recuerden ustedes que Paco Yunque está allí no porque sea un alumno regular, matriculado de ese primer año, sino simple y sencillamente porque sus patrones han decidido que Paco Yunque acompañe todos los días a Humberto Grieve, ¿no? De manera que el estatus de Paco Yunque es muy especial, ¿no? Hay una relación de dependencia que es exagerada por Humberto Grieve, ¿no? Pero además el cuento nos permite saber que Humberto Grieve es hijo del hombre más poderoso de esa ciudad, es un minero, es un empresario y a la vez es alcalde, ¿no? Entonces, con respecto a lo que usted señalaba, diríamos que el relato sí nos da información para que nosotros como lectores internamente nos expliquemos ciertos hechos como los que se han señalado. Muy bien, señor Trujillo Carrasco, las observaciones que usted ha hecho sobre el estilo directo, el estilo indirecto libre. Efectivamente, el estilo indirecto libre permite que el lector conozca la mente de los personajes, ¿no? Y en cuanto al estilo directo, también creo que es importante destacar que en este relato hay bastante diálogo, ¿no? Hay bastante diálogo entre el profesor y los alumnos, o los diálogos que hay entre los compañeros de clase, ¿no? En fin, es muy dialógico también desde este punto de vista este relato. Bien, ahora quizá algunas observaciones acerca de los personajes, que son varios también. En todo caso, queda a criterio de ustedes considerar algunas características de los personajes más importantes. Quisiéramos que intervengan sobre este tema porque creo que de ese modo ustedes dan lugar a un análisis propio de un especialista en literatura, ¿no? Ustedes están acostumbrados a analizar textos. Por eso ahora preguntamos acerca de los personajes. ¿Qué opinan sobre las características de algunos de estos personajes? Pensemos en los principales, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere hablar sobre los personajes? ¿Algunas apreciaciones? ¿Qué se podría señalar, por ejemplo, sobre Paco Yunque? A ver, los escucho, pero ustedes acaban de pasar por la experiencia de leer el relato, ¿no? Entonces tienen una imagen, yo creo, lo suficientemente clara para emitir una opinión, todas las opiniones que ustedes quieran, acerca de diferentes aspectos del relato, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la técnica como también desde el punto de vista del contenido, ¿no? Se dice, por ejemplo, que todo cuento tiene un reloj, ¿no? Tiene un reloj, y este cuento también lo tiene. Entonces es otro aspecto que debemos considerar, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que se dispone para la narración, utilizando esas técnicas que ha señalado el señor Trujillo Carrasco y también el señor Quispe a intervenir. Pero ahora sobre los personajes, ¿qué podríamos decir? Señor Trujillo, no olvide registrar su asistencia. Mil gracias, eso le están recordando al señor Trujillo.
A ver, ¿alguna otra opinión sobre los personajes? Señorita Juárez Santón, ¿usted qué opina sobre los personajes? ¿Algún comentario? O sea, que han leído bien, en general han leído bastante bien, ¿no? Claro que no es igual que una lectura presencial, pero sí han sabido darle al texto una competencia, ¿no? Una buena lectura que nos ha permitido conocer estos sucesos. Señorita Juárez Santón, ¿algunas opiniones acerca de los personajes? Sí, a ver, arregle su micrófono porque al comienzo no se le escucha bien. ¿Ahora? Sí, ya ahora le escuchamos mejor. Sobre los personajes, me parece muy curiosa la forma bastante marcada en la que aparecen las estructuras sociales, ¿no? Las estructuras sociales, ¿no? La secuencia de poder. Así es. Y eso sí, porque claro, es sí. como Huberto Lieve, él básicamente es como que el pequeño príncipe del pueblo. Él puede poner, ¿no? Ni siquiera el profesor puede llamarle la atención, ¿no? Sí. Y hace... ¿Cómo? Sí, siga usted. No. Y esto pues afecta a los compañeros, ¿no? Los compañeros se sienten bastante impotentes, ¿no? De ver esa situación, ¿no? Sobre todo me agrada mucho el personaje de Paco Fariña, porque él se deja, ¿no? Con una de las niñas sexuales no se deja, ¿no? Y no, él reclama, ¿no? A pesar de que sabe que no va... Y no va a causar ningún efecto, él no puede dejar de evidenciar lo que está pasando, ¿no? Él sería me parece contrapuesto de Paco y Juncker, ¿no? Pues se llaman Pacos, pero aquí es muy diferentes ambos niños, ¿no? Porque Paco ya se resignó, no, Paco Juncker ya se resignó, Juncker ya y lo triste es que acepta lo que viene, como que algo como que nunca va a cambiar, ¿no? Como que algo que siempre tiene que soportar, ¿no? En cambio, Paco Fariña, él efectivamente de que las cosas cambien, ¿no? Presiona, ¿no? Quizás no funcionará la próxima vez, ¿no? Y motiva a su compañero, a su nuevo compañerito, a que esto cambie. Bueno, a que él mismo también tome acción, ¿no? Y deje de ser un personaje pasivo y se vuelva en un personaje activo. Claro. Lamentablemente eso no llega a pasar, ¿no? Pero ahí se ve una intención de Fariña al motivar, ¿no? Eso nos hace recordar un poco justamente a veces vemos también esto en los colegios particulares. Mi experiencia como docente he visto muchas cosas, ¿no? Y por lo mismo me pregunto, ¿qué pasará por la cabeza del profesor, no? ¿Se sentirá cómodo con la situación? No. Ahora, de acuerdo, hasta el mismo profesor no le cae, creo, Humberto Drieve, sí, pero no puede hacerle nada, no puede tocarlo, porque lamentablemente estamos en un mundo donde la gente necesita trabajar para poder comer y a veces tiene que subyugarse y eso le fastidia también al profesor, ¿no? Sí. Tiene que subyugarse a una persona a la que él debería poder corregir, pero no se puede, ¿no? Así es. Me parece bastante curioso este reflejo, ¿no? Bastante preciso que hace César Vallejo de la sociedad, ¿no? Y que lamentablemente no ha cambiado. ¿No? Muchas veces ya no hablamos de hormonales, ¿no? Ya no hay tantas histéricas haciendas y patrones y sus muchachos en el sentido en el que antes había, pero aún así se ve la diferencia en las redes sociales de quien tiene más dinero pues puede pasar por alto de los demás sin que nada le pase, ¿no? Y eso es algo en lo que deberíamos reflexionar, ¿no? Y no tanto, y reflexionar más en el sentido de ser un poco más como Paco Fariña, que debemos
resignarnos y seguir buscando el cambio, ¿no? Seguir evidenciando, ¿no? Aún así quieran ignorarnos, ¿no? O silenciar nuestra voz, seguir diciendo lo que está pasando, ¿no? Porque quizás en algún momento las cosas puedan cambiar. Muchas gracias, señorita Juárez, por su intervención. Entonces, con ello damos por concluida la clase de hoy y ha sido una aproximación a Vallejo, en tanto narrador. La próxima semana trabajaremos acerca de otros narradores hispanoamericanos. Vamos a trabajar con materiales que les haremos llegar con el escritor Juan José Arreola, ¿no? Que también es un magnífico escritor mexicano. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su participación.